Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 17 de octubre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Más de uno levantó las cejas con suspicacia ante la decisión del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, de nombrar a Julio César Guerrero Martín como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Nafin Bancomext. La extrañeza obedece a dos motivos. El primero, que se trata de un funcionario con todo el sello del PRI, pues fue secretario particular de José Antonio Meade, titular del INDAVIN, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hasta hace poco despachaba en Toluca, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además, hay un detalle curioso. Guerrero Martín es hijo de Gregorio Guerrero Posas, el coordinador de los órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, el jefe de los contralores de todas las dependencias públicas. Y aunque entre ambos no hay una relación laboral directa, los subalternos del papá serán quienes auditen al hijo. Bajo una carpa de 40 metros de largo, entre otras cosas, habrá mariachis, se exhibirán unos guantes de Saúl El Canelo Álvarez y un casco de Sergio Checo Pérez. Todo eso forma parte del llamado Museo de lo Efímero que se colocará en el Senado. La instalación fue concebida como parte de las celebraciones por el 200 aniversario de la Fundación de Jalisco, por lo que es auspiciada por el gobierno de Enrique Alfaro. Y aunque eso de llevar el museo al Senado ya estaba planeado desde hace meses, hay quienes dicen que es manera de fumar la pipa de la paz entre el gobernador jalisciense y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Vaya manera de reconciliarse con unos guantes de box. En la reunión que encabezó ayer Mario Delgado con los suspirantes a una candidatura de Morena, se comían ansias y se mordían las uñas. Y no era para menos, pues les explicaron las reglas del juego, pero sobre todo les leyeron la cartilla para evitar que haya rupturas. Allí estaban entre muchos otros Omar García Harfuch y Clara Brugada, muy diplomáticos mutuamente. Margarita González Arabia, la exdirectora de la Lotería Nacional, que pinta para pegarle al gordo en Morelos. Los primeros que no se pueden ver ni en pintura, Ignacio Mier y Alejandro Armenta. Y un montón de morenistas que nomás están de relleno en la contienda interna. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Repiten método en Morena. Ayer el líder nacional de Morena, Mario Delgado, les leyó la cartilla a los 54 aspirantes a las 9 gubernaturas que se disputarán en 2024. Les pidió competir en unidad y aceptar todos los resultados. Y les informó que serán aplicadas 2 encuestas espejo para definir candidaturas en 8 estados y el gobierno de la Ciudad de México, sin dejar de lado la paridad de género que determine el Instituto Nacional Electoral. Sale Nale, llega Maciel. Ya hay relevo en la Secretaría de Energía, de donde sale Rocío Nale, para buscar la gubernatura de Veracruz. El presidente López Obrador designó a Miguel Ángel Maciel Torres, subsecretario de la dependencia, pues el mandatario lo escogió por su honestidad y probadas convicciones en favor de la soberanía nacional. Cambio de look. Con barba crecida y totalmente blanca, Adán Augusto López Hernández volvió a la escena pública después de más de un mes de ausencia. El coordinador político de Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en el encuentro con los aspirantes a las candidaturas de las 9 gubernaturas para el próximo año. Encienden los ánimos.
nos dicen que comenzaron las fuertes confrontaciones de los morenistas en busca de las candidaturas a gobierno de los estados. Por ejemplo, el senador Alejandro Armenta Mier retó al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, recién destapado por el frente opositor, a un debate en una plaza pública el próximo domingo. Un paso más a la ratificación. Lo que parece tener el camino listo para repetir el cargo es la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues el Consejo Judicial Ciudadano emitió una opinión positiva para que sea ratificada por otro periodo de 4 años. Ahora quedará en manos del Congreso Capitalino, donde nos dicen hay jaloneos para ponerse de acuerdo. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Mano dura deberá tener el nuevo titular de la Junta de Caminos del Gobierno Estatal. Y es que durante años han prevalecido infinidad de omisiones y actos de corrupción en esta dependencia. Por mencionar solo un tema, diremos que existe una carretada de recursos que no ingresaban a las arcas estatales por concepto de anuncios espectaculares. Se acabó la corrupción y el influyentismo que laceraba la Junta de Caminos. Al tiempo. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. La dependencia de la 4T que pelea por un récord Guinness. Hay una dependencia en el gobierno federal que busca ganar un récord Guinness, pero no en mayor eficacia, sino en el número de directores que ha tenido en 5 años. Se trata del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. ¿Nos recuerdan que ahí han desfilado 3 directores y algunos de ellos han estado envueltos en polémica por presuntos actos de corrupción? Ayer el presidente López Obrador nombró al 4º director, Alberto Becerra Mendoza, exintegrante de su ayudantía, el mismo que en esa columna se lo habíamos adelantado el 7 de octubre, el mandatario aseguró que Beto, como lo llama en Palacio Nacional, es un funcionario de su absoluta confianza y alguien honesto. ¿Será que don Alberto Becerra sí será el director del instituto que termine el sexenio y que garantice que lo decomisado y lo robado sí regrese al pueblo? Hasta ahora es el único récord que ha ganado el instituto, es el de la impunidad, pues pese a las denuncias en contra de algunos de sus directores por corrupción, no ha habido castigo. Los vivales en la reunión de Morena. Nos cuentan que en la reunión a puerta cerrada que sostuvieron todos los aspirantes de Morena a las 9 gubernaturas que están en juego en 2024, con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional del partido Mario Delgado, todos los participantes firmaron un documento en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas. En el acto se registró un hecho que generó polémica: la manera en cómo aparecerían los aspirantes en las boletas de las encuestas, por sus nombres o sus apodos. Nos cuentan que algunos pidieron aparecer con un solo nombre, y así colgarse de algún homónimo con más conocimiento, y salir más alto en los ejercicios demoscópicos. Al final se acordó que se iría con el nombre completo para evitar confusiones y evitar que algunos vivales se aprovecharan de la fama ajena. Ciudad de México, la pelea por las clases medias. Nos cuentan que en los últimos días, algunos de los liderazgos que en el pasado impulsaron la marea rosa en defensa del INE, se han acercado al aspirante de Morena a la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Dentro del equipo de don Omar aseguran que tanto la ventaja en las encuestas como el acercamiento de este tipo de organizaciones dan cuenta de que su candidatura logra conectar con la clase media, lo que podría poner en duda la posibilidad de que la oposición repita la hazaña de 2021,
cuando se quedaron con 9 de las 16 alcaldías en la capital del país. Guerra Israel-Hamas, prueba para la canciller. Quien hasta ahora ha estado blindada contra la grilla político-electoral es la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Doña Alicia comparecerá hoy ante el Pleno del Senado con motivo de la glosa del quinto informe presidencial. Nos hacen ver que hay expectativa de ver si el blindaje continúa, en especial después de la contradicción que se dio entre la Cancillería y el presidente en el caso del ataque de Hamas a Israel, que fue condenado de inmediato por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no por el mandatario. Nos dicen que los ánimos entre las bancadas de oposición y el oficialismo están caldeados, por lo que habrá que ver qué tratamiento le dan a doña Alicia, cuya buena relación con todos los partidos y el respeto a su carrera diplomática le valieron su ratificación por la Cámara Alta, sin sobresaltos y por unanimidad, apenas en septiembre pasado. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Disputa muy cerrada en Tabasco. Desde la tierra del Edén, nos cuentan que habrá final de fotografía en la definición del candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, pues la competencia está en solo dos personajes: Javier May Rodríguez, ex titular de Fonatur, y Yolanda Osuna Huerta, alcaldesa con licencia de Centro, Villahermosa. Nos explican que don Javier presume ser el representante de los fundadores del partido y es apoyado por un hermano del presidente, Pepín López Obrador, mientras doña Yolanda es la carta fuerte del exsecretario de Gobernación y exgobernador Adán Augusto López Hernández. Y aunque la moneda está en el aire por cuestión de género, nos dicen que la gente de don Javier ya se repartió hasta las delegaciones municipales. A ver si no se quedan sin chamba. 6 años. ¡Sas! Ya chole, dice Jara a críticos. A quien ya le colmaron el plato las protestas en contra de su administración, nos cuentan, es al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de Morena, quien con un indignado ya chole respondió a trabajadores de salud que reclamaban por el abandono a hospitales y les cuestionó que no hayan exigido de la misma manera a su antecesor Alejandro Murat del PRI. Don Salomón, nos dicen, incluso acusó que esos problemas son bombas de tiempo, que le heredó el priista para que tronaran en su gestión. Sin embargo, más de uno se pregunta si no le reclaman al gobernador que ya va por 1 año en la silla, entonces ¿a quién? Senador va con todo en Puebla. Desde Puebla nos narran que el senador Alejandro Armenta de Morena va con todo para lograr la mayoría en la encuesta del partido Guinda y conseguir la candidatura a gobernador para 2024, pues ya solicitó licencia para separarse de su cargo en la Cámara Alta y no tiene nada que lo distraiga de su objetivo. Sin embargo, nos recuerdan, la pelea estará competida pues hay otros 6 nombres en la misma carrera, entre ellos su primo y diputado federal Ignacio Mier, y la exalcaldesa de la capital poblana, Claudia Rivera. Hagan sus apuestas. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Sheinbaum no tiene corcholatas favoritas en la Ciudad de México. Nos cuentan que en la reunión que sostuvieron los aspirantes a ser los candidatos de Morena en 8 estados y la Ciudad de México con la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo a todas y todos que no tiene favoritos y que se deberán de respetar los resultados de la encuesta, y nos detallan, les recordó que Adán Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña lo hicieron, por lo que pidió actuar de la misma forma, porque se trata de sumar. Por eso, no señalan, fue que la corcholata capitalina Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy y Miguel Torruco
quedaron muy tranquilos porque, como los demás, firmaron respetar los resultados y el famoso criterio de género. Endurece PAN, postura ante avance de ratificación de Godoy. Nos cuentan que los panistas lo tienen bien claro y lo están comunicando a todos los integrantes del frente opositor conformado por PAN, PRI y PRD. Los diputados de esta alianza que voten a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía se pueden ir olvidando de una candidatura en 2024. No detallan que, sea como sugerencia, compromiso o amenaza, se está corriendo esta voz a los legisladores del frente para mantenerse unidos a como dé lugar en este tema, pues saben que Morena hará todo lo posible o imposible por llegar a los 44 votos que se necesitan para mantener otros 4 años a la fiscal. Hasta empiezan a manejar nombres de diputadas priistas con fuerza en el comercio ambulante que se decantarían por apoyar a Godoy, y el PAN se endureció. Y más cambios en Coyoacán. En este espacio le habíamos platicado que tras la salida de Obdulio Ávila de la Dirección General de Jurídica y Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán, gobernada por Giovanni Gutiérrez del PAN-PRI-PRD, había quedado Ricardo Pascoe. Pues hoy nos dicen que él solo era el encargado del despacho y quien realmente llegó a ocupar el espacio es Roberto Sánchez Lazo, que estuvo en el cargo en la época del exdelegado y el expresidente del PRD capitalino Raúl Flores. Todavía se desconocen más detalles de la salida de Ávila, pero es un hecho que ayer la alcaldía ordenó suspender todos los trámites para llevar a cabo la entrega-recepción. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba se encuentra bajo máxima presión de Estados Unidos, nada nuevo, pero acudió a un tono autocrítico poco usual cuando manifestó sobre algunas expresiones en la isla. Tienen el derecho todos a criticarnos. Sería muy ideal pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en todas las cosas. Más adelante, en un mensaje difundido a todo el país, destacó la respuesta de Andrés Manuel López Obrador al reclamo estadounidense por el envío de petróleo. Trascendió que en Palacio Nacional esperan que el próximo domingo en Palenque la convocatoria del presidente a sus homólogos de América Latina para armar un plan migratorio regional sea de altísimo nivel, pues hasta anoche tenían confirmados al menos a 8 presidentes de 11 países invitados al encuentro, entre ellos el venezolano Nicolás Maduro, del que se prevé salir con una propuesta para que la Casa Blanca apoye con recursos a la región y de esta manera aminorar los flujos migratorios. Ya veremos. Trascendió que los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados instruyeron a sus respectivas bancadas a permanecer disponibles toda la semana en Ciudad de México y asistir puntualmente a las sesiones previstas para martes, miércoles y jueves, y viernes, con el fin de discutir y votar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y la Ley de Ingresos 2024. Ni el coordinador de la mayoría morenista, Ignacio Mier, ni sus homólogos de la oposición quieren correr el riesgo de perder alguna votación por ausencia de sus legisladores. Trascendió que en tanto el Poder Judicial Federal se jugará hoy su última carta porque Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunirá con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para tratar de convencerlos a fin de evitar un recorte presupuestal y la desaparición de los fideicomisos. Es la carta bajo el brazo que le queda a jueces y ministros, mientras que los trabajadores harán su parte de presión con un paro nacional de labores.
confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Pinta su raya PAN frente al PRI. El dirigente sindical y diputado priista coahuilense Tereso Medina dijo ayer a sus aliados panistas que si no aprueban la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, su tarea como diputados no tendría razón de ser. La respuesta de Acción Nacional a través de la diputada Noemí Luna de Zacatecas fue clara. Esta reforma laboral traería graves consecuencias. Un costo adicional de 26% en la nómina de las empresas y un encarecimiento de los productos. En el primero de 4 foros para esta reforma, el PAN pintó ya su raya contra el partido tricolor y se asoma una nueva fisura del frente opositor. Presencia de la Corte en San Lázaro. Ante la imparable mayoría de Morena y sus aliados en San Lázaro, la Suprema Corte ya tomó sus previsiones. Debido a que es un hecho que hoy se aprobará la controvertida reforma que elimina los fideicomisos, se reveló que esta mañana andará por el Palacio Legislativo la oficial mayor de la Corte, Gisela Morales González, quien acudirá a un encuentro privado con legisladores integrantes de la Comisión de Justicia que preside el PAN, para el análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Armenta aprovecha el Senado hasta lo último. El morenista Alejandro Armenta solicitó licencia a la mesa directiva del Senado para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura a la gobernatura de Puebla. Pero eso sí, aprovechó la plataforma que le da la Cámara Alta para exigir al panista Eduardo Rivera Pérez renunciar a la presidencia municipal de Puebla, quien se destapó durante su segundo informe de labores el fin de semana. Hasta el último minuto, Armenta echó mano de los recursos del Senado, también para presumir que encabeza las preferencias en las encuestas, las cuales niega haber cuchareado, como lo afirma su primo, el diputado federal Ignacio Mier. Distingue el Senado a Lord Molécula. Y hablando de Armenta, antes de irse del Senado, tuvo a bien, ¿por qué no?, otorgar un reconocimiento nada menos que al youtuber Carlos Pozos. Sí, el mismísimo Lord Molécula. ¿Por qué? Pues por su tenacidad y profesionalismo, por informar de manera oportuna, veraz y objetiva, y aportar los criterios para la información de la opinión pública, según se lee en el documento presumido por el asiduo asistente a las mañaneras. Lo que hay que ver en estos días. A reforzar lazos con Venezuela. La amistad con Venezuela volvió a florecer. En medio de las muy cuestionadas posturas de México a nivel internacional, la canciller Alicia Bárcena viajó al país sudamericano para reunirse con el presidente Nicolás Maduro, quien confirmó su asistencia al encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, que se celebrará en Palenque el 22 de octubre. Bárcena se reunió también con diversas autoridades de Venezuela, con quienes coincidió sobre la importancia de estrechar la cooperación entre nuestros países en materia de reactivación económica y autosuficiencia energética, entre otros. La percepción de las gimnastas. Aunque Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, se ve con semblante serio usualmente, resultó ser un funcionario muy humano y muy sensible. Resaltó Blajaid Aguilar, entrenadora de la selección mexicana de gimnasia rítmica que fue sacada de Israel mediante los vuelos enviados por el gobierno. Esto lo dijo ayer tras el abanderamiento de la delegación que participará en los Panamericanos. De igual forma, a nombre de las atletas, dijo que el presidente López Obrador tuvo un gesto súper bonito porque la saludó y abrazó tras la fotografía oficial. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Tren México-Querétaro. El gobernador Mauricio Curi
no quita el dedo del renglón, ya relanzado el proyecto del tren México-Querétaro, que sería de alta velocidad y que supondría un cambio cualitativo en la movilidad del centro del país. El proyecto, que supone 200 kilómetros de vía, ha estado en el arrancadero, pero sin recibir luz verde todavía. El gobernador Curi se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional y uno de los temas abordados de interés público fue el tren. Sería un aliado de actividad comercial y turística y podría despresurizar la carretera, que es una de las más transitadas del país por vehículos de carga. El gobernador Curi sabe que para cualquier proyecto de largo aliento es imprescindible la participación de la Federación, y de ahí su interés en mantener una comunicación fluida con el Ejecutivo Federal. Cumbre de Palenque. Hay interés en que la Cumbre de Palenque, que arranca el día 21, sea un evento relevante. El presidente envió a Venezuela a la canciller Alicia Bárcena para invitar personalmente a Nicolás Maduro para que asista. Obtuvo respuesta positiva. Desde luego, es un personaje controvertido, pero su presencia es necesaria porque no ha hecho nada para evitar que miles de venezolanos estén deambulando por territorio mexicano con absoluta vulnerabilidad, tratando de alcanzar la frontera con Estados Unidos. No queda claro si hay alguna posibilidad de acuerdos concretos. El nombre del evento de Candor Bucólico, Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, no genera muchas expectativas. El evento se realizará dentro del sitio arqueológico de merecida fama mundial. Hay una docena de países invitados. Todavía no se ha confirmado si vendrán los presidentes o un representante diplomático. Urgen acciones concretas porque los migrantes están marchando, corriendo peligros, y muchos otros se alistan a seguirlos. Morena, ¿una mujer para Jalisco? Retomó fuerza la versión de que Morena ha decidido contender con una mujer en Jalisco. Sería, dicen allá, una decisión producto de que el bastón de mando de Morena de la 4T está en manos de Claudia Sheinbaum y no de Adán Augusto López, con quien estaban alineados los aspirantes hombres. De modo que los reflectores políticos comenzaron de inmediato a buscar a las principales aspirantes, entre ellas la diputada tapatía Claudia Delgadillo, que fue la primera en reconocer sus aspiraciones. La maestra Clara Cárdenas también está registrada, y la diputada Cecilia Márquez. La misma versión señala que los aspirantes varones que sean descartados, como Carlos Lomelí y Chema Martínez, tendrán prioridad para las principales alcaldías de la entidad, Guadalajara y Zapopan. La de Jalisco será una de las contiendas estelares del 2024. Tijeretazo y costo político. Escala el conflicto detonado por el proyecto gubernamental de recortar el presupuesto al Poder Judicial y desaparecer fideicomisos. Ya incluso se estableció como tema de campaña en Morena, lo que manda el mensaje de que la ofensiva seguirá aunque el presidente López Obrador ya no despache en Palacio Nacional. Los principales afectados con la decisión de desaparecer los fideicomisos, los trabajadores del Poder Judicial, ya tomaron las calles y anunciaron más movilizaciones. No se quedarán mirando, dicen, mientras desaparecen derechos adquiridos. La tijera se está afilando, pero ya quedó claro que el recorte tendrá un costo político para el gobierno proporcional al tijeretazo que planea. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 17 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día.
Lo invito a que también escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy, Boomplay y Deezer. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.